Este programa que hemos dado en llamar, o esta serie de entrevistas que hemos dado en llamar Ellos sí pudieron, hemos comenzado la semana pasada con una persona entrañable que fundamentalmente nos contó una historia, que fue la historia de su vivencia el 11 de septiembre en Nueva York, siendo él, Antonio Trueba, que era nuestro primer personaje, don Enrique, siendo él presidente de los World Trade Centers de todo el mundo. Cuando don Enrique y yo almorzábamos hace un par de semanas, yo quedé realmente impresionado por muchas de las vivencias que él me transmitió, pero sobre todo por su forma de ver el mundo, por su forma de ver la vida. Ahora mismo está impuesta en España, no en otras partes del mundo. El caso de los que son ahora posibles candidatos a la presidencia de los Estados Unidos demuestra que a partir de los 70 años hay vida inteligente y hay vida inteligente a borbotones. En España, sin embargo, parece instalarse la moda de la juventucracia, de que si no tienes 40 años, prácticamente la vida pública ya te está vedada. En el marco de ese almuerzo, con Enrique Sendagorta, que ahora está a punto de cumplir 92 años, yo intuí que una serie de entrevistas con personas que han podido y que han podido hacer muchas cosas por este país, valía la pena que esa experiencia pudiera quedar en un plató de televisión, no solamente para la historia, sino también para la realidad de este momento y para el regocijo y el aprendizaje de mucha gente que puede ver en Enrique Sendagorta un ejemplo de humanidad, de profesionalidad y también de ser humano que no existe en los entornos en los que habitualmente nos movemos, o por lo menos que es difícil de encontrar. Y yo por eso, Enrique, te agradezco, y te voy a tutear si no te importa, te agradezco muy especialmente que estés con nosotros esta noche. Y solamente voy a decir, yo después de esta intervención ya no soy el protagonista de la entrevista eres tú. Hubo muchas cosas que me llamaron la atención de las que me explicaste en ese almuerzo. Me llamó mucho la atención cuando me dijiste, recuerdo con mucha tristeza Lemóniz, porque fue la abdicación de un Estado frente a un grupo terrorista. Recuerdo me contabas divertido cuando te encargan ir a Argentina a hacer tu primer trabajo. Tus episodios con Gregorio López Bravo, un personaje que en este país ya es casi mítico, y muchas otras cosas. Pero bueno, a mí me gustaría que tú les contaras a los oyentes quién eres, qué has hecho, y entramos, si quieres, en algunas de esas cosas que pueden dar dimensión también a lo que está pasando hoy en este país. ¿Quién es Enrique Sendagorta? Tú naces en Bilbao, que no todo el mundo puede nacer en Bilbao, Enrique. En Plencia, que es mucho más importante que Bilbao. He nacido allí. Bueno, pues la vida de un chaval en un pueblo simpático, y en Bilbao, que es siempre con recuerdos estupendos de mi infancia, con cosas que recuerdo, pues la primera cosa que hice en mi vida me parece que era el Circo Krone, que estaba en Bilbao, o un partido del Athletic contra el Santander, o una botadura en Sestao, que vi una botadura en Sestao porque un familiar mío tenía que ver con aquello. Y no, yo tenía entonces, pues no sé, 7 años, una cosa así, ¿no? La guerra me cogió con 12 años, aquello fue un poco complicado, pero hay que saltarlo para decirle que terminé el bachillerato, que lo había empezado en Plencia, claro. Lo terminé en Vitoria. Vitoria es para mí una ciudad a la que le quiero muchísimo, muchísimo, porque bueno, he pasado allí los 12, los 13 años, pues era estupendo, ¿no? Excepto los veranos que me mandaba mi padre a Burdeos a aprender bien francés, pues lo demás ha sido Vitoria y tal. Y por ir muy rápido, pues otra vez en el año 37 estábamos otra vez en Plencia, y el año iba a las Arenas al colegio, pero al poco tiempo, el 41, no, por razones que no viene al caso ahora, mi padre vino aquí a Madrid. Y bueno, nos trajo a todos, nos vino con toda la familia, vinimos aquí a Madrid. Y yo estaba empeñado en estudiar ingenio naval,
y el único sitio donde podía estudiar era en Madrid. Y bueno, había una oposición de entrada, una cosa que había que apretar mucho en la entrada porque había muchos aspirantes y pocas plazas. Bueno, yo lo logré. Antes me has preguntado algo por Gregorio López Bravo. Yo le conocí a Gregorio López Bravo viendo las listas de los que habíamos aprobado. Estaba viendo aquella lista y había otro señor a mi lado. 1941. 41, sí. Bueno, el 41 fue ya el segundo grupo. Esto es el primer grupo, el 40. 1940. Pero estaba un señor al lado mío y ese señor... No, era el 41, tienes razón, porque fue el segundo grupo. Había terminado la Guerra Civil Española 2 años antes. El 39, claro. Y las universidades en ese momento se habían recompuesto, estaban ya todos los claustros de profesores. Lo nuestro era una cosa muy pequeña. Era un chalet en O'Donnell, esquina Narváez. Y el total de alumnos que estaban cuando yo entré éramos 65. O sea que... había 5 cursos, 4... La Escuela de Ingenieros Navales era un chalet en la calle O'Donnell. Un chalet en la calle O'Donnell, esquina Narváez. En la que había 20 profesores. Y cuando construyeron la escuela yo no la llegué a pisar. O sea, yo terminé la escuela un año antes de que la nueva, que está en la ciudad universitaria, que es estupenda, muy bonita, yo esa no la llegué a pisar. Y como te digo, estaba otro señor al lado mío viendo las notas. Y yo digo, ¿y tú cómo te llamas? Le pregunto. Y me dice, yo soy López Bravo, ¿y tú? Pues yo soy Stendahl. Bueno, así nos conocimos, ¿eh? Bueno, y él era el primero, la clasificación aquella, ¿eh? Fue el número 1 y tú eras el número 2. Eso, pero tenía una cosa de liderazgo, muy especial, muy suya, pero un verdadero líder, no solamente con los compañeros, que lo hacía ayudándolos siempre muy bien, en plan estupendo, sino también con los profesores, el amo de ese chalet, ¿eh? Cuando quería cambiar una cosa, razonable, claro. Sí, claro. Pues enseguida iba a los profesores, les camelaba. Bueno, esto ya pasó, ya nos hicimos ingenieros navales. En el 46 ya eras ingeniero naval. 47. 47. No, antes hicimos la mili universitaria, que también entonces era una cosa... La IPS. ¿Se llaman IPS? No, la nuestra era MNU, Milicia Naval Universitaria. Claro, yo fui la primera promoción de eso, fuimos todos los de que estábamos en navales, más otros médicos, abogados, había de todo. Pero en fin, aquello fue una experiencia muy interesante, que eran 3 veranos, ¿eh? No creas tú que fue poco, y aprendiendo cosas. Pero fíjate, por ejemplo, ahora has dicho de Gregorio López Bravo. Gregorio López Bravo al final le mandaron a Galicia, a Cartagena, y a mí al almirante Cervera a Ferrol. Ya le dieron al terminar, porque había hecho trabajos en favor del buque de operaciones en inundación parcial, en fin, cosas de esas. Le dieron la medalla de la Cruz del Mérito Naval. Hombre, no sé si era con qué categoría, pero es igual. O sea que según él llegó allí también ha sido no del barco, nunca se puede hacer, pero sí de cosas técnicas del barco y de tal y cual. Era muy buena. Bueno, entonces ya parto de que ya somos ingenieros navales. Ya eres ingeniero naval, en el 47, y entonces nos vamos a los astilleros privados. Yo quería ir a un astillero privado. ¿Y te volviste a Bilbao? Me volví a Bilbao. Fui a Sestao, allí nos presentaba también Gregorio. Fuimos 5 ingenieros navales. Aquello no había sucedido nunca, que a un astillero fueran 5 ingenieros navales, era muy raro. Pero bueno, allí era el astillero privado que tenía más... Muchos fueron, claro, a Ferrol, a Cartagena, o estos sitios. Nosotros fuimos a Bilbao. Gregorio tenía ya novia en Bilbao porque en un viaje de prácticas, pues claro, pues conoció por mis amigas pues a una chica con la cual se casó. Se hizo muy bien, ¿no, Gregorio? Sí, bueno, y ya estábamos en Sestao, una zona que ya te puedes imaginar que no era fácil, ¿eh? Bueno, pues era fácil. Era fácil. ¿Sabes por qué? Pues porque el trabajo une. O sea, yo estaba... Entonces me mandaron, mi primer destino fue motores grandes, motores de diésel, de la altura de este techo, ¿eh? Los pistones eran de esta dimensión. Y allí había gente de todos los colores, ya te puedes imaginar, pero no hablamos de eso jamás, nos unía el trabajo. Allí a nadie se le preguntaba qué era o qué había pensado. Era la zona del socialismo. Sí, claro. Estaba Baracaldo, la margen izquierda. Iberia, toda la margen izquierda, o la margen izquierda en su punto, en su punto álgido. Pues bueno, yo allí me encontré con... Yo les he querido a toda aquella gente muchísimo, y yo creo que también.
era el trabajo que nos unía, ¿comprendes? Que había que hacer una cosa y se hacía, que había una cosa técnica y traducías a los demás un poco para que vieran comer. O sea, para mí fueron unos años muy felices. Bueno, y de ahí salió mi primer viaje a Argentina, porque montamos el primer barco que se hizo en España, el primer motor grande, pues había llevado yo el montaje, y entonces me mandaron con el barco como ingeniero de garantía ¿Viajaste a Argentina? ¿En qué año? Bueno, viajé a Rouen, de Rouen a Amberes, de Amberes a Canarias, de Canarias a Recife, de Recife... Fíjate. Terminabas en Uruguay y finalmente en Argentina, donde estuve la Navidad del 49 al 50, y en fin, un poco triste todo ello porque no estaba en mi casa. Pero nada, encontré allá a gente estupenda que me hizo pasar muy Nos bien. había ayudado mucho Argentina, ¿no? Y nos estaba ayudando. Bueno, ¿no? claro. Después vino que... Lo que pasó en España es que está claro, ¿no? Está claro que el nivel de vida después de terminar la guerra, se crearon unas necesidades tremendas. Primero porque una zona que había pasado muy mal se incorpora de repente, las necesidades se multiplican de una forma enorme, ¿no? Claro. Pero aparte de esto, es que los campos eran poco para aquella situación, porque pronto empezó a subir un poco la demanda y tal. Claro, había que importar trigo, había que tener trigo, no había cosas muy fundamentales, faltaban. Y entonces, bueno, pues el señor Perón, yo no sé cómo fue aquello, pero mandó unos barcos de trigo, bastantes barcos de trigo, y bueno, pues aquí se consumió se consideró como un regalo. Pero en mis tiempos, no sé por qué, yo había fundado ya Sener, ¿eh? Cuando te cuento esto ya ha pasado un poco. Tú me estás hablando del año 56. Te estoy hablando, he pasado, antes he estado en Suiza trabajando un año, o sea, cuando volví de ese viaje, pues casi como premio, me dijeron, oye, pues mira, lo que se haga en el futuro con motores, ahora que tenemos que cambiar de modelos, ya, vete a Suiza y ve a los motores que están en experimentación y tal, a ver qué. Yo estuve un año en Winterthur, cerquita de Zurich. Fui ya casado. Y bueno, pues fue una época en que aprendí muchísimo, claro, ya te puedes imaginar. Pero yo estaba en la fábrica de Sulzer entre los ingenieros y los maestros. ¿Tú hablabas francés? Hablábamos, el Schweizerdeutsch ese no hay que lo entienda. Mi mujer sí, porque sabe alemán perfectamente, se aclaraba. Pero yo entre los compañeros teníamos francés y teníamos el inglés, y los planos en alemán. Fíjate. Y tanto como para los planos, pues sí que sabía, ¿no? Bueno, ya eso nos arreglamos. Y con la misma volví a Bilbao, y en Bilbao encontré una evolución fenomenal. Allí como decía Julián Marías, la vitalidad sumergida estaba emergiendo, ¿verdad? O sea, yo me encontraba que mis compañeros estaban metidos en no sé qué cosa, el otro en una cosa de pesqueros, el otro en no sé qué, en fin, muchas cosas de este tipo, ¿no? Y bueno, pues... ¿Había hambre en Bilbao? No, en Bilbao no, hombre, en todas partes faltaban cosas, ¿no? Esto que te decía antes, esto es evidente que sobre todo cuando empezó a crecer ya esos años, que empieza entonces, todo subía, había inflación, pero había más trabajo, había más sueldo, había más gente trabajando, había más gente que se había metido en sus cosas. Y claro, yo lo que veo es, se me ocurrió hace unos meses, porque alguien me hizo una pregunta parecida a la tuya. Tengo allí en casa los discursos, las conferencias, los escritos de Ullastres. Y se me ocurrió mirar a los escritos de Ullastres. Alberto Ullastres, que era en ese momento ministro de Comercio. Y que es el autor de los planes de estabilización. Evidente. O sea que aquello fue una cosa preciosa, ¿no? Bueno, pero me decías porque tienes los escritos de él. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se veía en los escritos? Estaba dividido por zonas y la primera zona era casi dedicado a abastecimientos de España. ¿No sé? O sea, lo que era muy difícil es que crecía la demanda y el consumo no había forma de tener. O sea, claro. que era un momento de principio de las instituciones, de raíces de lo que luego vino adelante. Una cosa que llamaba mucho la atención, ahora cuando yo lo pienso,
es que, por ejemplo, la misión que fui director general de Comercio Exterior con Ullastres, y lo que hacíamos era quitarnos el poder, porque era liberalizar. Lo que antes tú decías, esto os importa y esto no os importa, esto no sé qué, esto no sé qué, pues entonces liberalizabas y decías, bueno, pues hacer. O sea, que de ti dependía la fijación de aranceles. Los aranceles, había un director general de política arancelaria, que era Leopoldo Zumalacárregui, y yo era de Comercio Exterior, pero en fin, allí el grupo eran Leopoldo era técnico comercial, como otros, estaba Ramón Tamames, estaba Rojo, estaba Enrique Fuentes, había una gente formidable. De primer nivel. De primerísimo nivel, de primerísimo nivel. O sea que yo estaba en aquel tema como un conocedor de la industria, porque yo para entonces ya nos hemos saltado de las cosas que me pasaron, pero luego en la naval estuve otros 3 años de jefe de la oficina técnica de buques. Bueno, interesantísimo, allí me formé muchísimo, pero al cabo de un tiempo, por razón de que terminamos los transatlánticos aquellos, Cabo San Roque y Cabo San Vicente, y yo con aquel motivo había conocido mucho, iba mucho a Génova, iba mucho a Milán, después empecé a ir mucho a Alemania, por otras razones, y bueno, sabía que lo que había por ahí. Y ahí me empezó una tentación de un arquitecto naval, medio italiano, medio austriaco, medio judío, que era un tío estupendo, que iba con él, trabajaba con él en Génova, para los barcos estos, vamos. Sí. Y él me decía, ¿por qué no te vienes conmigo a trabajar? Él tenía una oficina de arquitectos estupenda. Y bueno, entre eso y que me empezó a tentar a hacer una cosa propia, me lancé y en el año 55 empecé a hacer piruetas y en 56 constituí SENER jurídicamente. Cogí 14 o 15 chicos de allí, de la Ría de Bilbao, facultativos. ¿Pero tenías capital? ¿Cómo montaste una empresa? Entonces era muy fácil. Explícanos y explicarles a todos ellos cómo era de fácil montar una empresa en el año 56. El capital que hacía falta entonces era 1 millón de pesetas. Sí. Pero ese 1 millón de pesetas bastaba desembolsar 250.000 pesetas. Entonces yo tenía otro socio, que era Erar, que era por el cual tenía esta relación con Alemania y la relación con otras muchas industrias. O sea que entre los dos, 250.000 pesetas. A mí me tocaba poner 125.000 pesetas. Algún pariente me dio un préstamo de la mitad y de la otra mitad la tenía. Y con aquello empezamos a trabajar. Pero es que yo entonces ya había ganado cierto prestigio y tenía clientes particulares que me pedían cosas y yo no sé cómo fue. Pero yo ¿De consultoría, de ingeniería? De ingeniería. O sea, que empezasteis con 14 chavales. 14 chavales que pronto pasaron a 18 en pleno Bilbao, en la calle Arcilla. En la calle Arcilla. Al lado del hotel. Al lado del hotel. Al lado muy cerquita. El hotel está al otro lado de la plaza elíptica, pero sí, además, en el centro de Bilbao, ¿no? El centro de Bilbao. Y bueno, yo entonces estaba feliz, trabajaba muy a gusto, me encantaba tener gente que ya le conocía, que me apreciaba un poco y me preguntaban cosas. Ahí nace SENER. Ahí nace SENER. ¿Y SENER hoy cuántos empleados tiene? Pues mira, directamente unos 3.000 y después con ITP, que es la motor en la cual participamos con Rolls-Royce, en total serán 5.500, 6.000 ahora en este momento. O sea que de 14 personas... Sí, tienes una empresa con 6.000 personas. Porque, y que probablemente es la consultora de ingeniería más importante. No, bueno, somos de los más importantes. Quizás somos más importantes por la variedad, por la tecnología de algunas cosas, como el espacio. En espacio somos buenísimos, ¿no? en técnicas espaciales, en pedidos de instrumentos, de aparatos, de sistemas para el espacio. Y ahí hay una división que empezó ya el año 60, con la crisis del año 60, que tomamos la responsabilidad. Y fíjate si era valiente. Esto era mi hermano, que era ingeniero aeronáutico. Y nos metimos en Kiruna, en el norte de Suecia, a hacer un lanzamiento de cohetes meteorológicos. Pero ya en mano todo el lanzamiento, toda la torre de lanzamiento. Y allí fueron pues... los ingenieros nuestros, un par de ingenieros, 3, y 10 montadores, pues de Aspe y de Baracaldo. Tíos estupendos, allí con nieve, con frío, con un país que no entendía el idioma.
pues se cumplió el plazo, se cumplió tal, se lanzó el primer cohete con nuestra responsabilidad, porque decían estos, sí, porque pensaban estos españoles que por primera vez salen al espacio y se ponen a hacer estas cosas, ¿no? Bueno, hay o sea que España en ese momento no era la España de los de la ya eran chapuza los 60 y de avanzados. Esto ya era como ya en España se empezaban a hacer cosas serias. Claro. Bueno, y antes de eso sí los transatlánticos esos de Ibarra eran cosas muy serias, ¿no? Aquello fue muy serio. Y a continuación, esto mismo, ¿no? Que me mandan a Inglaterra, algún señor había inventado, que era un ajeno a nosotros, pero nos trajo la posibilidad de pagar la deuda del trigo con barcos construidos en España. A Perón. A Perón. Pero ya no estaba Perón. Estaba, ¿cómo se llama? Bueno, Frondizi. O sea que no les habíamos pagado el trigo a los argentinos. Eso, estaba apuntado. Y a ti te encargan que te vayas a Argentina a negociar. No, a mis compañeros ingenieros navales de otros astilleros les dicen, ¿no? ¿Y tú qué hay esta posibilidad? Pero claro, era la Unión Naval de Levante, tal, y Euskalduna, y claro, ellos eran competencia unos con otros. Y entonces me buscaron a mí porque yo era independiente. Esa es la razón fundamental. Yo tenía absoluta... ¿Y cómo fue esa negociación con los argentinos? Pues mira, aquello fue una prueba para mí, pero de fuego. Fuimos el primer viaje fuimos una comisión de 4. Uno de ellos era el antiguo consejero delegado de la Naval, que yo lo quería muchísimo, era un palentín. Y otros 2 compañeros. Y estuvimos la primera semana, nos recibieron muy bien, mañana, eran navieras estatales, toda la fluvial, la de pasajeros, había un petrolero también por medio. Pero con eso de mañana a mañana, mis compañeros se aburrieron. Me dijeron, oye, Enrique, te quedas tú aquí solito, ¿te parece? Porque nosotros tenemos que ir para casa. Te iban dando largas. Te iban dando largas. Bueno, esto era el mes de agosto, creo que era. Yo volví a casa en Navidad. Hasta Navidad creí que iba a terminar dentro de 10 días, pero aquello no salía, después total. Una lucha que no te la describo, porque en ese tiempo se cruzaban ingleses, italianos, yugoslavos. Buenos Aires era un follón de sitio. Yo además leía los periódicos, tenía que leer los periódicos y estar al tanto, porque eran estatales las navieras con que iba a tratar, y también allí, aunque eran marinos de guerra casi todos y gente muy buena, en todos los sentidos también personalmente, pero aquello no era como España. Leías los periódicos y decías, pero ¿cómo es posible gobernar un país con estos follones? Claro, venías de leer El Pueblo o El Ya, y llegabas allí con aquel barullo, porque era un barullo. Ya después ya ves las cosas que pasaban. Una falta de respeto a la misma el gobierno, unas cosas increíbles, que ahora se suceden aquí igual, pero allí eran a lo argentino. Bueno, te digo que terminé al año y medio. O sea, yo estuve allí como un centro de comercio de barcos. Yo pues hacía presupuestos... ¿Y acabaste vendiéndoles los barcos? Claro, primero vendí en Río de Janeiro dos barcos de pasaje estupendos. Allá había un embajador, Casarrojas, que era muy inteligente, muy inteligente. Y un buen día me mandaron un telegrama desde Madrid, dice, vete para Río, a ver, me pregunta al embajador, a ver esto qué es. Y así, pues el embajador me orientó estupendamente, y en 10 días terminé empecé y terminé. Los brasileños aquellos eran muy decididos. Y volví a la Argentina, y de la Argentina también fui a Chile, y estuve moviéndome en el cono sur, digamos. El cono sur aquel me lo sabía muy bien. Ya finalmente vendí 8 o 9 barcos, no sé cuántos fueron. ¿Cumpliste tu misión? Cumplí mi misión. ¿Y te volviste a Navidad? No, qué va, la Navidad yo estuve en casa, le di un empujón a esa sociedad que monté para la construcción naval, para la exportación, sí. Que yo había dejado ya en marcha, sí. Y después puse allí a un compañero, y después hacía escapadas, pero muy pocas, porque entonces no se había viajado como ahora. ¿Comprendes? O sea que a mí me dijeron, no, tú aguanta hasta que lo termines, ¿no? Bueno, y se terminó. Entonces, ¿Y tú colaborabas ya con López Bravo en ese momento? No, ¿con Gregorio? No, con López Bravo no colaboraba. Habíamos colaborado en la naval, porque él había sido, entramos al tiempo. ¿Él se había ido ya con Aristrain? O con... No. Aristrain no estuvo nunca. Aristrain era amigo de él.
era amigo de él, pero nunca trabajó directamente para él. ¿no? Él entró en el servicio público. Él de Sestao, que estuvo de Sestao, y yo casi le seguía la rueda en todos los sitios donde había estado, y le mandaron a Cádiz de director de construcción naval, y cuando estaba allí, y en Madrid le conocían los consejeros del banco y otra gente, porque él era un hombre disciplinadísimo en todo, pero además tenía unas dotes especiales para contactar con la gente, era culto, sabía idiomas, conocía, y cuando yo me encontré con él a vuelta de Suiza, pues vi que conocía al presidente de la Naval, que era entonces el marqués de Volarque, a Pedro Gamero del Castillo, que era el consejero delegado, a todo el mundo. Pero además conocía a políticos, era una cosa fenomenal. Y bueno, pues el hecho es que yo llego de Argentina, en avión me encuentro con una nota de Gregorio, con una llamada de teléfono, no me acuerdo bien cómo fue, y me dice, oye, Enrique, que mañana te espera el ministro de Comercio. Él era ya director general. Ullastres. Ullastres, sí. Bueno, pues le llamé a él, y dije, no, pues mira, es que yo me voy a pasar a Moneda y tal y cual, y me ha pedido el ministro que le dé un nombre. Y yo, chico, más entrenado que tú en cosas de comercio exterior es muy difícil, porque efectivamente en la lucha esa con Italia y con Inglaterra y con todos queriendo vender los mismos barcos, y mis pasados anteriores por Alemania, pues sí, me hacían saber bastantes cosas de comercio exterior. Oye, de la mentalidad de esa época, Enrique... Era de una ilusión y de un entusiasmo estallantes. Eso que antes te he dicho, vitalidad... Pero me estás hablando de todas las clases sociales. Es decir, ¿en ese momento empezaba a haber una verdadera clase media en España? ¿O todavía había una clase...? Había una clase, claro que se sabe que era una clase media fenomenal. Hay una cosa que es muy importante, que es la paz. La paz es muy importante. Y esto que te decía antes, que... Yo en la Naval es donde he tenido el campo de prueba de todo esto. Y yo lo que os digo a todos, siempre, que yo estuve allí 9 años. Que no se dice pronto. Y yo me encontré allí con gente no solamente gente técnicamente que se iba formando, con una ilusión bárbara. Y eran los hombres de Sestao, y de Iberia, y de Baracaldo, y de Aspe, y de tal. Eran esos. Y allí nos quedamos trabajando de noche hasta las 1000. Y no se miraba a ver qué... Te cuento una pequeña anécdota muy divertida. Bueno, cuando había una botadura de algún barco, pues siempre era lo mismo, iba el director con la madrina por delante, madrina con su ramo de flores, después iba... La botella. En la botella, eso. Antes de llegar a la botella, el honor es una necesidad del alma humana, ¿comprendes? Y allí veías que el entusiasmo de los mismos que habían construido aquel barco y se iba a botar era llevar allí a su mujer y a los chavales, ya tal. Y hacían como unas calles por las cuales pues pasaban. Y con el buque era el Ciudad de Toledo, era un barco para Transmediterráneo. Iba adelante el director de la factoría, que siempre tenía la jefatura con la madrina, y después íbamos detrás. Y este era el ministro de Comercio, que era Faustino García Monco. Íbamos entre esta gente y de pronto salen allí una voz que dice, don Enrique, y me miro para allí. Y efectivamente era un obrero que yo sabía que era comunista. Yo sabía que era comunista. Pero había trabajado mucho conmigo. Habíamos tenido muchas noches de trabajar juntos. Porque cuando no había corriente eléctrica, ya te puedes imaginar que hacíamos la mitad de la factoría, trabajábamos de noche. Yo he estado trabajando meses y meses de noche. Bueno, y pues tú fíjate lo que es echar un pitillo delante de una bomba que no te funciona, ¿no? Pues eso ya al final te haces amigo. Y me dice, don Enrique. Y se acerca y, claro, nos paramos, el ministro también se paró conmigo, miramos para allí, y me dice, Enrique, que estamos sin trabajo, a voces, ¿no? Oh, Pascual, ¿qué tal está usted? Y tal. No, don Enrique, usted, que estamos sin trabajo, a ver qué hace usted, no sé qué, algo de esto me dice. Y yo me corté un poquito y le digo, Pascual, mire usted ahora, vamos a ver si conseguimos una cosa, pero no sé yo, porque es con los cubanos y son de los nuestros.
García del ministro de Franco. Y el ministro se volvió muriéndose de risa, claro, y yo un poco cortado. Le dije, pues vamos a ver, pues bueno, ya nos despedimos. Pero la anécdota es buena para que veáis que ambiente era, efectivamente. Era un ambiente positivo. Era muy positivo. En el que no había ese rencor. No, había este sentido, como te digo, de pertenencia, de honor, llámale honor, Simone Weil, aquella mujer medio filósofo, medio obrero, tan fenomenal, yo le tengo mucha admiración, decía necesidades básicas del alma humana, y entre ellas ponía el honor. Y eso se me quedó siempre, porque yo había vivido eso, momentos en que, con lo mismo te digo con los motores, es que allí tenía yo a Santos, a Oceni y estos, cuando hacíamos un motor en pruebas y aquello salía bien, había una cosa especial. Es que eso es fundamental. A mí me impresionó mucho, Enrique, ya has hablado ahora del honor, y en el sentido del honor y de la dignidad, cuando te pregunté, oye, ¿qué momento recuerdas que te dio especialmente tristeza, que te rompió un poco el alma? Inmediatamente me dijiste, Lemoniz. Sí, sí, eso sí. ¿Por qué no cuentas la historia de Lemoniz? Porque bueno, seguramente todos los que están aquí, que tienen menos de 30 años, les dices Lemoniz y no saben de qué estamos hablando. Pero Lemoniz, para nuestros espectadores más jóvenes, Lemoniz es una central nuclear que se proyecta en el entorno de Vizcaya, cerca de Bilbao, ¿no? Sí, muy cerca. En la que se invierten en más o menos 300.000 millones de pesetas de la época, es decir, una cantidad ingente de dinero. Era una central nuclear que iba a dar electricidad a toda la zona del País Vasco, ¿no? Y de toda España. Y de toda España. No. Y que técnicamente era fantástica. Era un diseño de primera división. Y que en el momento en que se empiezan digamos, ya estaba una gran parte de la obra realizada, empieza a haber una oposición por parte de ETA a la construcción de la central y a la inauguración de la central. Ahí habían trabajado decenas, supongo, de ingenieros nucleares, ingenieros industriales, de caminos, etcétera. Y bueno, y ahí hay una historia que es la que tú viviste muy de cerca y que seguramente te impactó. Ya se entiende enseguida, ¿no? Se entiende enseguida. O sea que España vivía del petróleo, la energía era petróleo, era carbón y punto. Y final, no, esto era todo. Viene entonces la gran crisis en el mundo del año 73 con la subida del petróleo, la guerra contra los petroleros que iban a expropiarles a todos. Y el petróleo saltó de $2 por barril, de 1,80 por barril, eso lo he vivido yo desde Petronor, a 14 o 15, que era una barbaridad. Hace 43 años. Hace 43 años. Vamos a ver, aquello era el 73, pues 43 años. 43 perfectamente años. Restas muy bien. Bueno, sí. Bueno, pues efectivamente. Y claro, había que preocuparse evidentemente de la industria. En España nació una muy oportuna. Ya estaba la energía nuclear por medio, ya habían empezado los franceses y los alemanes y los americanos, por supuesto. Para que os hagáis una idea, en el año 75, y eso tú lo conoces mejor que yo, el PIB industrial en España constituía un 45% del total del PIB, del Producto Interior Bruto. Hoy, el PIB industrial de España es un 14%. Claro. Un 14%. Es de risa, es de risa. Que eso tiene una historia también, que algún día claro que tiene. alguien la tendrá que contar, ¿no? Entonces empieza la industria con lo que te contaba antes, la liberalización. En cuanto tuvimos unos dólares de más, pues enseguida fue apostar a que la industria fuera para adelante y que las otras porque eso daba estabilidad al conjunto de la sociedad. Y nos jugábamos a que trajeran máquinas herramientas sin tener los dólares todavía a punto. Bueno, pero eso generaba mucho empleo, pero claro, empleo estable, claro. daba mucha formación a mucha gente. Claro. Esto fue fundamentalísimo. Bueno, pues esto fue una cosa del gobierno y de las empresas eléctricas que hicieron unos planes, el gobierno sacó unos planes de construir pues me parece que eran 7.000 o 8.000 megavatios para toda la producción española. Y se proyectaron pues todos aquellos sitios de Sayago, Valdecaballeros, todos, bueno, mi memoria de vez en cuando... No sé si Garoña... Garoña, Trillo, Ascó... claro, Ascó... Todas estas empresas. Se proyectan en ese momento. Se conciben... El Estado habla de unos 8.000 megavatios.
Y las empresas eléctricas empiezan a cocer aquello, entonces, y hacen cada una sus planes y sus tal, y arrancan. Por zonas de España, para que todas las... Después hubo otros cambios de activos, tal, pero eso viene mucho más tarde. Aquí la cosa es que se arrancan un buen grupo de centrales nucleares que eran la promesa de sustitución de otras formas de energía. Y eran los franceses. Los franceses tienen 40 o 50 centrales, no creas tú que son una tontería. Y las tienen en funcionamiento, sí. Las tienen en funcionamiento, y Alemania igual. Y las costas del norte de Alemania están llenas de centrales nucleares. Pero bueno, la cosa es que uno de los proyectos fue la central de Lemoniz, que iba con un proyecto exactamente igual a Westinghouse, que casi todas las otras, Garoña era General Electric, pero las otras eran de Westinghouse. Y se empezó en un pueblo costero, muy cerquita de mi pueblo, muy cerquita de Plencia, 10 kilómetros, dando al mar, en un sitio pues que, vamos, yo creo bajo el punto de vista ese era muy bueno. Pero yo creo que algunas cosas de seguridad, no seguridad atómica, de seguridad de las carreteras. Por ejemplo, había una carretera que pasaba por el pueblo, pero que estaba a 1 kilómetro o 2 de allí, demasiado cerca, por lo que vemos, porque en cuanto aquello empezó a salir adelante, nosotros estábamos haciendo no la ingeniería básica, esa venía de Westinghouse. ¿Tú ya estabas en Sener? Yo estaba en Sener. ¿Y Sener estaba trabajando para Lemoniz? Y entonces, en aquel momento, estaba en la naval. El que llevaba a Sener era mi hermano. Yo seguía siendo muy cerca de él, porque les dije a la naval, oye, volví a la naval de Consejo de Legado. Pero dije a la naval, oye, pero mira, yo tengo ingeniería y está allí mi hermano, pero yo tengo que atender de alguna manera. Bueno, a lo que voy es que allí nos encargaron toda la ingeniería de desarrollo, todo. O sea que llegamos a tener 1000 hombres allí, 1000 hombres. Y empezó, cuando la construcción fue adelantando, y había el montaje avanzado, ya estaban las calderas, y un buen día murieron 5 montadores en las calderas. Una caldera, pues una bomba, los diseños de... Ya habían hecho crímenes, y allí murieron 5. Y ya introdujeron un factor, no sé qué, se siguió el montaje y tal, y mataron primero a Ryan. Ingeniero Ryan. Ingeniero, a Ryan. Y después a Pascual, al cabo de un poco tiempo. Entonces, claro, la moral de aquello no era fácil. ¿Cómo los mataron? ¿Tú lo recuerdas? Pues con... Un tiro. Con una parabellum. Un tiro. No con una bomba en el coche. No, fue en directo. ¿Eran ingenieros? ¿Eran ingenieros civiles? Los dos que fueron los jefes de la dirección aquella. Nosotros teníamos en aquel momento 200 personas, quizá allí metidos. Algunos de ellos todos, pues tenían que ir muy protegidos, muy protegidos. Bueno, aquella fue unido a la propaganda no de los ecologistas, de antinucleares, sí. También incluso pagados desde el extranjero. Yo recuerdo las camisetas de Nuclearic S. Recordarás tú aquellas camisetas. Claro, Nucleares no. Claro. Pues eso fue corroyendo y barrenando el tema. Incluso la moral de los mismos que estaban allí trabajando, ¿no? Pero en fin, esos aguantaban, le seguían yendo. Nosotros no retiramos a nadie. O sea, a pesar de los asesinatos, vosotros mantuvisteis el personal y la gente iba a trabajar. La gente iba a trabajar. Claro, nosotros estaban trabajando en las oficinas, pero después iban con sus proyectos y sus planos allí, y después a vigilar el montaje. En fin, todas las misiones que tiene una ingeniería, una de esas cosas, ¿no? ¿Llegó a hacerse la vasija? La vasija estaba ya montándose. Y el edificio de contención. ¿Habéis comprado ya el reactor? El reactor estaba ya comprado, claro. Todo eso estaba ya montado. Se hubiera arrancado esa central en 3 meses, ya estaba terminado. O sea, estaba prácticamente terminado. Y estaba el segundo grupo al lado. ¿Y qué pasó, Enrique? Pues pasó simple y llanamente que con esos asesinatos y tal, y anteriormente había una inquietud muy grande por parte de la empresa y por parte del gobierno. ¿Año? ¿En qué año estamos hablando? Vamos a decir, el 80, 81, 82, por ahí. Estaba de la UCD, estaba el Partido Socialista, ¿tú te acuerdas? Estaba la UCD. Estaba la UCD. ¿Y la UCD es la que echa atrás el...? No, la UCD, claro. Hay un momento en que se rajan. ¿Quién fue se rajó antes? Hubo una comisión de seguimiento, no sé qué tal. Pero el hecho real es que España, se echó atrás. De acuerdo, que son 5 y 2, 7 asesinatos.
de una forma directa, más todas las demás crímenes que iban cometiendo. De acuerdo, pero es nada menos que un problema de Estado, un problema de la compañía de Estado y de todos, ¿no? De la banca que estaba también financiando. Bueno, la cosa es que aquí aquello primero se paró, después vino no sé qué, y al cabo de un poco tiempo, el poco tiempo allí eran años, ¿eh? El poco tiempo eran años. Y ya se llegó a un acuerdo, a la moratoria. En la moratoria quedaron paradas de esas 10 o 12 que estaban proyectadas, se quedaron en 8 o 9, vamos, en 8 o 9 centrales. Las otras se pararon. Y una de ellas, claro, la primera que se paró fue Lemoniz. Y el acuerdo que hizo el gobierno es que, bueno, ya, visto las pérdidas de esto, pues las cubriremos metiéndolas en la tarifa, metiéndolas en lo que sea, ¿no? O sea que todavía estamos pagando en la tarifa eléctrica. Sí, todavía. Yo creo que no está terminado. Debe estar a punto de terminar. Aquellos 300.000 millones de pesos. Eso ha sido. Eso la gente tampoco lo sabe. Lo sabe, bueno, pues que seguimos pagando el que se paró la Lemoniz porque hubo unos tíos de ETA. La mitad del precio de la electricidad son distintas cosas que por razón de mantener los precios y tal se han ido. Bueno, pues, en fin, yo no soy experto en electricidad ni en energía. Lo que sí sé de eso, porque claro, nosotros tuvimos muchos problemas. El Estado español se rindió. El Estado español fue una derrota. El Estado español, una derrota de todos los españoles. Allí ETA se hizo el amo de la cuestión. Que a la ETA le acompañó también el público, porque el público antinuclear, lo que tú decías, nuclear y qué es. Nuclear y qué es. Eso es. O sea, bueno, que para ti fue un disgusto. Bueno, una tristeza horrible, porque además estábamos en Sener, nos habían ya incendiado una de las oficinas que teníamos con cócteles Molotov. A mi hermano le metieron cócteles Molotov en el garaje. Él se tenía que marchar todos los fines de semana de Bilbao. Yo cuando iba cambiaba de sitio prácticamente todos los días. Pensando que te podían matar. Pensando que te podían matar. Claro, además teníamos cartas. Bueno, y entonces ya hubo dos fases. Una fase en la cual estaba en Petronor. Y en Petronor esto fue hacia el año 75 ya, con la muerte de Franco. ¿Y el Banco de Vizcaya? ¿Y tu etapa del Banco de Vizcaya? Claro, empezábamos a recibir cartas, muchos. Yo tengo una colección. Claro, llegó un momento en que en el banco también recibía cartas, pero recibimos todos los consejeros. Pero el presidente nos dijo, no os voy a dar más las cartas, que voy a recogerlas todas, porque no se habla del tema. ¿Pagaste el impuesto revolucionario? Nunca, jamás, no, eso no. Eso ¿Por qué no lo pagaste? Pues porque no se puede pagar. Corrías riesgo tú mismo, tu familia, tus amigos. Sí, pero no pensabas en el riesgo. Pensabas que aquello no se puede hacer. ¿En el honor, otra vez? Es más que el honor. Yo no sé lo que es, no sé definirlo, pero es más que el honor, ¿no? Es algo que tienes dentro y mucha gente... Visto con perspectiva y viendo ahora a Otegi, posible candidato al Endacari en el País Vasco, ¿cómo se te queda el alma? Pues mira, se queda tristísima porque ha habido un retroceso paulatino y tal. Si quieres, yo soy un poco especial en eso. El odio no me llega, pero sí el considerar pues que estos señores lo mejor que hacían sería callarse, todas estas cosas, desaparecer, trabajar con los demás y buscar la paz a través de eso, de la misma paz, del trabajo. El trabajo unido es, yo por mi experiencia, aquella que te he contado antes, de Sestao y de tal, el trabajo, el que haya proyectos, el que haya ilusiones comunes, el que haya cosas de hacer, esto es lo más importante. Pero si no haces una industria, no. Uno de tus charlistas, no siempre lo oigo, pero lo oigo con frecuencia porque es muy interesante lo que hacéis. Uno del pelo blanco, que creo que se llama Bayo o algo así. Eliseo Bayo. Eliseo Bayo, sí. Bayo dice, no, porque ahora los sindicatos están peleando por el sueldo, no sé qué, no sé cuándo. Y nosotros peleamos porque hay industrias, porque el empleo está en las industrias. Y él dijo, ¿cómo los socialistas peleaban por la industria? Y yo tengo la costumbre de hacer... Los socialistas, Enrique, desmantelaron la industria española. Bueno, claro, después, Carlos Ochaga desmantela lo que fue la tristeza... Toda la industria siderúrgica, todos los astilleros... Claro. Eso fue la desindustrialización de España. Eso, cuando me has pedido la tristeza, no sé cuál es más grande.
si la destrucción de la industria en Bilbao o Lemoniz. Fue una parte, un antecedente y bueno, antes fue, la industria le coge en mitad de camino. Pero aquello fue terrible, ¿eh? Porque se fueron las empresas como hilachas por allí. Hemos pasado mucho tiempo. Bueno, no, por ejemplo, allí el tema de Banco Wilcos, yo lo viví muy de cerca, claro. Banco Wilcos, porque el Banco Vizcaya era uno de los principales financiadores de aquello, pero aquello habían incendiado las oficinas, le habían matado al presidente, que era Javier Ibarra, sí, etcétera. O sea, oye, Enrique, no tenemos desgraciadamente mucho más tiempo. Bueno, pero... no lo dejamos. No, porque, vamos a ver, yo pretendía con esta charla que la gente se situara en una etapa de España que, bueno, es conocida por los libros de historia y sobre todo en algunas zonas de España desconocida por los libros de historia, porque yo creo que hay una incapacidad para ponerse en la piel de los que en ese momento en España hacíais cosas, ¿no? Hubo muchos españoles que hicieron muchas cosas, que trabajaron día y noche, que se dejaron la piel y que sacaron adelante cosas como has sacado tú, como Sener, con 6.000 personas trabajando y con unos niveles de calidad y de tecnología y de innovación que no existen, bueno, como prácticamente en los mejores países del mundo, ¿no? Sí. Pero que eso estaba incardinado, pues en ese momento en el franquismo, hoy en la democracia. Seguramente desde esa perspectiva tú puedes valorar qué cosas en el franquismo valían la pena, porque no todo era malo, y qué cosas en la democracia no valen la pena porque no todas son buenas. No sé qué valoración haces tú mira, de esa evolución. Hay mucho equívoco, porque claro, por ejemplo, se dice en la época de Franco que había autarquía, es cierto, pero tú ibas con una autounión a Francia y te apedreaban, era un nacionalismo tremendo. El que había en Francia, el nacionalismo iba siempre unido a un grado de autarquía. Y España, que había vivido aislada y tal, bueno, pues salió este tema de la autarquía, pero muy parcial. La autarquía fue, bueno, en estas cosas agrícolas hasta que se consiguió producir más trigo y que el aceite de oliva barato del aceite de soja que se consumía entonces, porque era barato, porque teníamos que exportar el bueno para que hubiera dólares para comprar otra cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso, efectivamente, era común en Europa. En Europa había habido guerra. Hay que pensar, España empieza con guerra en el año 36 o 34, pero pon el 36. El 39 terminamos la guerra, pero el 39 mismo empieza la Guerra Mundial. O sea, que los apuros y las soluciones autárquicas de Alemania, del mismo Francia, o sea, ¿de dónde nace la Renault y la Peugeot? Si cuando al otro lado del Atlántico estaba la Ford, que vendía los coches como quería, pues a fuerza de decir, bueno, aquí los franceses a comprar Peugeot y a comprar Citroën y a comprar... Es esto, ¿no? Es esto. O sea que no se puede juzgar aquella situación sin pensar lo que pasaba a tu alrededor. Yo he vivido hasta el año 45 en sitios de guerra. Yo estaba en Burdeos cuando estalló la guerra del 39 y les he visto a los franceses reaccionar, porque yo vivía en una familia donde había el mayor había estado en la Primera Guerra Europea y el casado más joven le movilizaban. Les he visto cómo respiraban en aquellos 15 días que me faltaron para volver a España. Bueno, pues ¿qué es lo que echamos a...? Yo creo que la democracia fue muy bien. Además, no era la solución que tenía que venir. Cuando se habla de las grandes resistencias, no hubo resistencias. Aquí la gente que yo conozco, vamos, mis amigos, mis conocidos y lo mismo tal, que daban por sentado que aquello terminaría porque no se veía ninguna otra solución con pies ni cabeza. Y la democracia, bueno... Oye, ¿crees que les vas a dejar una sociedad a tus 23 bisnietos? ¿Me has dicho que tienes? Sí, a los bisnietos ya no les llegará nada. No sé pero qué pasa. ¿crees que les vas a dejar una sociedad mejor que la que tú viviste? Mucho mejor en lo material. Mucho mejor. Porque, claro, ha sido mucho mejor para todo el mundo. De esta escalada fenomenal que ha dado todas las tecnologías, como se ve en esta casa, por ejemplo, bueno, pues España participa, como participó en escasa medida, pero participó también en la escalada del siglo XIX.
porque con aquel desastre político España creció con una desventaja respecto al resto del mundo que yo, en lo que yo conozco, pues sería muy importante, muy importante. Cuando discutían los... O sea, ¿crees que en lo material les vamos a dejar o les vas a dejar una sociedad? No, hombre, sí, pues si ahora... ¿Y en lo espiritual yo no cómo se podía la- comer. y en lo espiritual Ahora, cómo lo se la otro vamos a dejar? yo creo que es un desastre. ¿Por qué? O sea, pues porque el mundo se lucha con un desastre moral. Esto es así. Esto es así. Hombre, nosotros pues seguimos a lo que es el mundo, pero del mundo que yo he conocido al mundo actual, entonces había una serie, no ya en las cosas estas, que por supuesto son importantísimas, te voy a decir yo, por supuesto, las cosas que tú defiendes con tanto salero y también del aborto, de tal, pues esto es evidente, que allí entonces eran cosas impensables. Pero no porque la ley decía nada, sino porque aquel tipo de cosas no estaban en la mollera de nadie. Hombre, podía haber, no digo yo, era alguna cosa. Pero era una cosa completamente distinta. Eso, el cumplir la palabra, el tema de la corrupción. No había corrupción. O sea, en la naval me acuerdo que hubo un jefe de electricidad que le habían regalado una nevera en Navidad y se le echó. Yo no le eché. Pues no, o sea, que era inconcebible. Era inconcebible. Bueno, Claro, después la paz y la Constitución ha tenido muchas cosas buenas. O sea, no se puede decir solo las malas. Pero tú eres empresario, vamos a ver, y tú tienes una empresa y en un momento dado dices esto se está encasquillando un poco y voy a descentralizar para que la sucursal que tengo en Palencia o aquella que tengo en no sé qué me funcionen con más soltura y tal. Bueno, y así lo haces, pero siempre lo haces con una prudencia muy grande. Claro. Porque sabes que das un primer paso y después tienes que dar un segundo y después que a lo mejor te arrepientes y tienes que volver otra vez. Esa es la vida nuestra. Yo, por lo menos, en los años que he pasado con ese tipo de prudencia, llámale lo que sea sentido común, ¿no? Sentido común. Bueno, esto fue uno de los males grandes que ha tenido muchas ventajas, porque las ciudades de España están muy bellas, muy bonitas, y ha sido con un desorden total, ¿no? Que lo estamos viendo ahora. Ese es el Estado de las autonomías. Claro que sí, autonomía sí, ¿no? Eso no me parece mal. Pero ojo, le cedes todas las competencias y le dejas hacer todo lo que le da la gana, pues entonces no es autonomía, eso es un desorden. Desorden. Es un desorden. Y ahora pues estamos en eso, eso es una de las cosas. Oye, ya por último, no sé si viste la ceremonia del Real Madrid con todos los jugadores que estaban dando las gracias al público. ¿La viste en el Bernabéu? Sí, vi, pero después del último penalti. No, al día siguiente en el Bernabéu no lo vi, hicieron una fiesta enorme sí. en la que salían todos los jugadores con música. Fue un espectáculo muy divertido para los madridistas, claro. Supongo que para otros había cosas mejores en la televisión que ver. Pero como espectáculo estaba muy bien hecho, ¿no? Además era muy positivo, estaba muy bien. Y hubo dos jugadores que cuando les dejaron hablar a todos los jugadores unos segundos, lo primero que dijeron es: doy gracias a Dios. Dos de los jugadores. Y yo me pregunto, ¿tú no echas de menos a Dios en esta sociedad? Muchísimo. Mira, yo últimamente he leído bastante sobre cosas de estas, ¿no? Y no me he encontrado a un solo intelectual que no, incluso los agnósticos, que no digan que la religión es necesaria para la democracia. Tocqueville lo dice radicalmente en 3 o 4 lugares, pero no crees que se anda con broma. Dice que la democracia, que la libertad necesita la religión. Sí, lo que pasa es que luego Marx dice que la religión es el opio del pueblo. Claro, bueno, pero ya sabemos claro, por ahí los de Podemos es el opio del pueblo. Pero hay agnósticos, hay Hayek, que se manifiesta continuamente como agnóstico. Hay un momento en que dice que esas ideas tal, no sé qué, que son muy buenas para tal y cual, y que la familia es donde esas cosas nacen. Hace con una vergüenza propia, casi te diría, pero hace una confesión del valor que tienen
las ideas religiosas. Religiosas se entiende el cristianismo en Europa y la familia en Europa, tal como era antes concebida. Y ahora todo esto pues ya se ha barrenado, vamos, se está barrenando todos los días. Y esto es una desgracia para España. Esto es una cosa que tú estás dando la cara, y yo por eso te aplaudo, y a todo el mundo le digo, pues mira, en Intereconomía piensan de esta manera y piensan de esta manera, y esto es lo que es humano y lo que necesitamos. Necesitamos paz, necesitamos un poco de sobriedad, de que el consumo no sea lo único que piensa la gente. Nosotros no pensamos mucho en el consumo. Oye, mi mujer salía con el carrito del niño al parque de Bilbao a pasearlo, y ya está, y salíamos el jueves al cine y ya está, y éramos felices, no pasaba nada, no pasaba nada, ¿no? Era el PPA famoso, pipas, paseo y a casa, ¿no? Pipas, yo no lo... Pipas, paseo sí es verdad, y a casa, a casa. Oye, Enrique, yo creo que aunque se haya sido brevemente, y estas cosas, bueno, la televisión al final tiene eso, ¿no? Y además que tenemos que montar el plató y esta gente tiene que ponerse a currar ahora para hacer a toda velocidad, poner, porque disponemos de los medios que disponemos y no tenemos mucho más tiempo. Pero yo creo que sí que vale la pena, ha valido la pena, que haya un montón de madrileños y de españoles que puedan haber visto en ti un ejemplo de lo que se puede hacer en la vida, un ejemplo de superación, de capacidad de riesgo, de capacidad de sacrificio, y de, al final, construir un ser humano completo que al final de su vida profesional y al principio o a la mitad de su vida biológica, porque espero que vivas otros 90 años, hayas dado un ejemplo de humanidad tan magnífico y tan portentoso, ¿no? Es decir, tú sí pudiste, y en ese sentido te doy las gracias por haberlo contado, por habernoslo contado a nosotros en Intereconomía, por haber estado aquí y por ser como eres, Enrique Sendagorta. Muchísimas gracias. A ti, gracias. Buenas noches y muchísimas gracias a todos por estar una vez más con Ellos sí pudieron. Sí. Hasta pronto. Muchísimas gracias a todos. Sí, gracias. En Mestalla, y este, por cierto, es el partido de la Liga BBVA con más goles. Qué bien. Otra cosa para Mourinho, otra hazaña. En la historia ha entrado ya, también ahí. Sí, sí. Nadie le puede quitar ya eso. Sí, pues bueno, le han mermado un gol, podía haber sido 6-4 también. Sí, no, si ahora el problema es ese. Mira, los 6 de Nadal lo lleva Jorge, Jorge, yo creo que después del espectáculo del Madrid ayer... ¿Qué gol le han quitado? No hace falta decir más. Y Mourinho, que era muy malo y no daba espectáculo, Mourinho, ahí le tiene. ¿Qué gol le han quitado al Valencia? De verdad, voy a coger... ¿Qué gol le han quitado al Valencia? No, la posibilidad del penalti. Pero es que eso hay que meterlo luego. Pero va a poner hay que meterlo. No entréis en el juego. Estoy enamorado de esto. No entréis. Esto es lo que me gusta. El enamorado es Kaká y además con su mujer que ha tenido un niño o una niña. Una niña. Isabela se llama, Josep. En Sao Paulo ha nacido. Mira. Y es la segunda ya del matrimonio, por cierto. Hay que decir que, bueno, que se le lleva esperando mucho tiempo a Kaká, pero sin duda, bueno, pues este último mes ha sido espectacular. Ha metido goles, ha ganado la Copa.